Bienvenidos al podcast de negociación internacional, contrato de transporte internacional y seguros. Nosotros somos Álvaro Blanco, Daisy Díaz y Ana Helves, estudiantes del SENA. Como ya lo habíamos dicho antes, vamos a hablar del contrato de transporte internacional y seguros. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? En el contrato de transporte internacional interviene el porteador y el cargador. ¿Pero qué es el porteador y el cargador? El porteador es decir, quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio o con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contrate su realización con otros sujetos. El cargador es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo. En otras palabras, el porteador es la persona que se encarga de transportar la mercancía y el cargador la persona que está encargada de contratar al porteador para transportar la mercancía. El contrato de transporte es un documento por el cual una parte, el porteador, se obliga frente a otra, el cargador, por un precio acordado de trasladar o transportar de un lugar a otro o de un país a otro, en el caso del transporte internacional, una mercancía para ponerla a disposición del destinatario, en lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Los factores a tener en cuenta al negociar un flete son mercancías a transportar. Segundo, definir el término incorrer y el o los modos de transporte que se va a utilizar para trasladar la mercancía. Definir el precio. Este puede ser aporte pagado, o sea, el pago se realiza al momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte, o aporte debido, que quiere decir al llegar la mercancía al destinatario. El éxito de una negociación de flete radica en el conocimiento previo de tarifas preferenciales para el mercado internacional, de tal manera que al momento de establecer el contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación. En el caso de las tarifas, aéreas, estas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen. Por ejemplo, en el caso de fruta y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. No hay que olvidar que adicionalmente a la tarifa se cobran los recargos de combustible y de seguridad. En el caso del transporte marítimo también se aplican tarifas básicas y recargos. Los principales son el factor ajuste en los precios de combustible, uso de chasis utilizados para la movilización de contenedores y costo en el terminal de costo de manipulación en el terminal de contenedores. En el proceso para llevar a cabo un contrato de compraventa internacional se debe tener en cuenta el nombre, dirección de las partes, productos, normas y características, cantidad, embalaje, etiquetado y marcas, valor total del contrato, condiciones de entrega, descuentos y comisiones, impuestos, aranceles y tasas, lugares, periodos de entrega, envío parcial o transbordo, seguros, documentos, inspección, licencias y permisos, condiciones de pago, medios de pago, idioma, jurisdicción y firmas de las partes. Los que intervienen en el contrato de transporte, en primer lugar tenemos la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de los artículos. En segundo lugar tenemos el desconsolidador, cuyo cometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En tercer lugar está el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Este se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna a la gente anteriormente citado. El desconsolidador en los puertos de destino también es un servicio que suelen prestar las propias naves. Tenemos el cheesebroker, que es otra figura intermediaria, pero en esta ocasión entre un armador, quien dispone de un buque y un fletador que necesita este servicio, el cheesebroker, o sea, el agente de carga internacional, es quien negocia con ambos las condiciones de transporte, preparando los documentos legales necesarios. La compañía naviera, como su nombre indica, es la empresa que trabaja con buques que les ha cedido los armadores, actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletante de pólizas. Otro agente importante es el armador, el propietario de los buques que puede trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Finalmente, los consignatarios marítimos o de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Sus funciones son variadas y van del recaudatorio hasta las gestiones y administración de la flota. Con funciones muy diferentes, cada agente cumple un importante papel en el contrato de transporte internacional. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Se debe contemplar la carta de porte por carretera. Esta establece las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Conocimiento de embarque. Evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte y el compromiso de entregar las mercancías en el puerto de destino establecido por el titular legal del conocimiento de embarque. También la carta de porte aéreo. Es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. El conocimiento de embarque multimodal. Es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También está el certificado de seguro de transporte. Es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura de seguro en vigor para un envío concreto de mercancías a un país extranjero. El certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del seguro. Es necesario presentar la copia original del certificado de seguro de transporte para realizar cualquier reclamación. La factura comercial internacional es el documento administrativo que contiene toda la información de venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad y el importe del producto o servicio vendidos.
packing list, lista de contenidos. Bueno, esta se usa para, es una versión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. El albarán de entrega. También es conocido como nota de entrega. Es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador, que debe firmarlo para dejar constancia de que la mercancía se ha entregado correctamente. Otra pregunta que se nos realizó es, ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Bueno, intervienen tanto la parte importadora como la parte exportadora. Bueno, la utilización de los Incoterms resuelve en las operaciones de comercio exterior los aspectos relativos al traslado, condiciones de seguro y formas de entregar los productos. El asegurado es la persona que detenta el interés expuesto al riesgo. Su figura es importante, ya que sin interés asegurable no existe seguro. Incluso, según la ley inglesa del seguro marítimo de 1906, puede considerarse delito el hacer del seguro un juego de azar o apuesta. En muchos casos, el tomador de seguro contrata la póliza por cuenta de quien corresponda, es decir, la persona que posee el interés asegurable. El concepto de interés asegurable se interpreta de una forma sumamente amplia, a pesar de que algunas compañías de seguros quieren a veces dársela muy restrictiva con el fin de poder rehusar ciertos siniestros. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y hasta una próxima ocasión.